Daniel dijo hace algún tiempo en una charla que dio en la Universidad Católica, comparó, mejor dicho, su carrera con el paso de un equilibrista por la cuerda floja en la que distintos intereses van haciendo difícil la estabilidad sobre la cuerda. Daniel. ¿Cómo andás, Lu? Muy buenas tardes. Bueno, primero que estoy encantado de estar acá, sobre todo por ti, a la que considero una gran amiga. Estoy con la sensibilidad a flor de piel, así que tratame con cuidado y no me sometas a estas situaciones que me hacen acordar, por ejemplo, bueno, esa nota con Mujica y algunas otras cosas, estoy encantado de estar acá. ¿Hace cuántos años de esa nota? Y hace unos cuantos, pero mirá, él era ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, así que imagínate, me he encontrado más en esta casa con amigos de esos que, viste, cuando abrazás sentís que realmente hay un afecto. No es que seamos bichos raros los periodistas, pero está bueno que en la trayectoria o en el paso por este oficio, uno se vaya encontrando con gente tan notable, y me he encontrado con unos cuantos acá, así que estoy encantado, porque la excusa es la entrevista, me permitió acercarme a gente que quiero mucho. Contame cómo es esta especie de comparación con el equilibrista. Claro, yo sostuve en esa charla a la que habían acudido los presidentes Sanguinetti y Lacalle, que muchas veces en el ejercicio del periodismo uno va con la vara, sopesando distintas presiones, porque es innegable. En busca de esa objetividad, ¿no?, tan deseada. Sí, yo voy un poco más allá, no sé si existe a esta altura la objetividad, en todo caso lo que advierto es la necesidad de buscar un planteo desde la honestidad. Y se transita por una cuerda tensa que te obliga a ir haciendo equilibrios, pero sin dejar nunca de lado el concepto más fiel del periodismo, que es aquella cuestión vinculada al rigor, a la necesidad de honrar el oficio o la profesión. Entonces me parece que estaba bueno eso. Muchas veces se posa una presión empresarial acá, una presión del propio sistema político, entonces uno tiene que ir transitando, más allá de que aparecía como peyorativa la figura del equilibrista, yo creo que no, que es eso, ¿no? Es la búsqueda de ese equilibrio sin perder de vista nunca el cometido esencial, que es tratar de llegar a la verdad. Ya vamos a andar más sobre el periodismo, la objetividad y todo ese gran tema. Pero contame, ¿naciste en Rivera? Sí, en Tranqueras de Rivera. Sí, exactamente. ¿Cómo fue esa infancia en Tacuarembó? Brillante, espectacular. Yo cuando digo que tuve una década de felicidad, o sea, que pude comprobar claramente lo que es la felicidad, advierto esa década que fue, por ejemplo, de los 10 a los 20, ¿no? Allí fui un niño feliz. Y eso me parece que a veces deja esa sensación de que si en algún momento se alcanzó esa felicidad, uno debe buscarla. Es como una fuente, existe. Y uno tendría que abrevar en ese recuerdo para decir, bueno, ojalá que pueda en algún momento llegar a esa felicidad plena. Que es una utopía desde ya, porque después las circunstancias, los avatares van como condicionando, las ausencias también van incidiendo, pero están las presencias, y en función de esas presencias o en función de esa necesidad que uno tiene también de que lo vean bien, vas alcanzando algunos estados de ánimo similares. Pero en Tacuarembó fue maravillosa esa infancia. Padres comerciantes. El boliche. ¿Castro papá, ayudaba a los padres? ¿Cómo? ¿Todo ese don de relaciones públicas surgió? No, ¿qué relacionar? Ahí era todo a imposición, porque en realidad yo era apasionado aún hoy apasionado por el fútbol, y no había relaciones, nada. Me decían, tenés que venir a cargar. Una anécdota, por ejemplo, tiene que ver con eso. ¿Con las sandías puede ser? Exacto. ¿Viste? Me encanta que hayas estudiado ese aspecto que me hace tan feliz, porque era ayudar al viejo en un momento donde, claro, el comercio demandaba muchísimo, y era a veces las 9:30, 10, 11 de la noche, de una jornada de muchísimo sacrificio, y yo aún así seguía, a pesar de la oscuridad, seguíamos chiviando con los chiquilines, y me llamaba, y era un mandato que no era una imposición, era un mandato a colaborar mínimamente con lo que era el sacrificio de papá, que sí era importante, y era cargar, entre otras cosas, sandía. Era un trabajo complicado. Y hoy en día ves la sandía. Y ni siquiera saqué brazos. ¿Comés sandía o la ves la sandía y digo, sandía? Claro, no, aprendí a calarla, que era algo medio como un arte, ¿no? Porque había que hacerle ahí el corte y se la presentaba a la persona que lo fuera. Y allí, si la persona no estaba de acuerdo, se quedaba la sandía ahí, Éramos, en ese sentido, no había margen, digamos, para que nos denunciaran ante defensa del consumidor. No le gustaba la sandía, quedaba la sandía. Tenés hermanos, no sé si fue único. ¿Cómo fue esa convivencia de hermanos? Bueno, con mi hermano Freddy, que tiene 3 años menos que yo, se dio una convivencia mucho más parecida a una relación de hermanos, porque convivimos mucho tiempo en Tacuarembó, y en realidad se daba esa circunstancia de
ser compinches, pero teníamos como nuestros momentos de tensión. No tan así con mi hermana, que nació cuando yo tenía 18 años, o sea que ahí se dio, diferencia. claro, se dio como, más que nada la tomé, no digo como una hija, porque además yo ya estaba estrenando paternidad, y bueno, eso generó, ella era muy chiquita cuando yo fui papá, y eso me generó una distracción. Y después, bueno, uno intenta con el paso del tiempo recuperar algo de eso, pero sí, efectivamente fueron situaciones muy distintas con mi hermana y mi hermano. Con 17 años, si no estoy equivocada, entraste a la Radio Zorrilla de San Martín en Tacuarembó. 17, un poquito más tal vez, sí, estaba ahí en la frontera de la mayoría, porque en aquel momento se dio la circunstancia familiar de que tenía que ponerme a trabajar. Justamente estaba esperando a mi primera hija y eso me generó además una hermosísima anécdota, porque Luis Osvaldo Dini, que era el dueño de la radio de allá, era una persona excepcional, es una persona que me aportó mucho, pero estábamos como peleados políticamente, ideológicamente estábamos confrontados. Y aparte que en el interior todo claro, se sabe. Claro, y yo me tomé algunas revanchitas porque no nos permitió hacer lo que era la primera transmisión después de las primeras elecciones post-dictadura. Teníamos un programa y estábamos pendientes, bueno, nos va a llamar para... Y me generó un malestar tremendo. Y sin embargo el día que lo necesité fui a golpear a su puerta y me las abrió de par en par. De hecho fue mi primer trabajo formal en una circunstancia difícil en la vida porque había que asumir responsabilidades. Así que son de esas cuestiones que tampoco olvido, fue increíble. ¿Desde niño, desde chico, sabías que iba por el lado de la comunicación y el periodismo o fue como medio de casualidad? No, fue... yo me afilio más a ese perfil del comunicador. Porque en aquel momento recuerdo, sí, que todos, yo creo que en algún momento todos tenemos la ilusión de los medios, pero además en el caso de Tacuarembó, el medio tenía un fenomenal poder de comunicación, de penetración. Su radio de acción no era supeditado exclusivamente al departamento, se amplificaba al norte del país. Radio Zorrilla de San Martín en un momento fue la radio del norte del país. Por lo tanto, la vida que tiene eso, ¿no? Era impresionante. La vida de los departamentos, de las comunidades, de las ciudades, de la campaña, pasaban por la radio. O sea que era un periodismo... un rol social. Claro, tenía una cuestión de periodismo comunitario, periodismo de cercanía, muy del lado de la gente. Y eso de pronto fue como formando lo que luego se transformó en una pasión, que sí, que es este rol de comunicador. Después tuviste una experiencia en Canal 7 de Tacuarembó. Sí, claro. ¿Qué hacías ahí? Bueno, al principio hice... cronológicamente, lo primero que hice fue lo que hacía en la radio, operar equipos. Fui operador. Del lado de atrás. Claro, yo era el técnico, digamos, ¿no? Y un día recuerdo que hubo una suplencia del noticiero, que era de las 7 de la tarde, que lo conducía Antonio Rufino Bota, una circunstancia peculiar, porque era un gran periodista formado y forjado en Radio Sarandí, y que un día eligió irse al interior. Hace muchísimos años, o sea, fue como una opción a la inversa de mucha gente que viene del interior. Y vos sabés que en aquel momento, bueno, quedó esa suplencia y me dieron esa posibilidad de empezar a conducir. Y después Dante Dini, que es el dueño del canal, me propuso un programa de niños. Y yo le decía, o sea, me viste cara de Yuya. No podía creer lo que me estaba planteando. Y él entendía que no, que estaba bueno, que había un segmento interesante, que era los domingos a la mañana como un espacio familiar. Que podía... Claro, y ¿sabes qué? Ahí empecé como a disimular mi intención. Lo hice con niños, había una platea y alguna foto. ¿Lo llegaste a hacer? Claro, lo hice con niños. Pero yo me quiero morir que no tenías hay información. hay grabaciones. Los tengo en VHS que ya me han dicho que si no los convierto se me van a echar a perder. Pero vos sabés que en aquel momento, con la excusa de los niños, empecé a abordar lo que eran las realidades sociales de los clubes de barrio, de los clubes de baby fútbol, del fútbol infantil. Y eso me permitió ir un poquito más allá, ya como que me picaba esta cuestión de la comunicación o en todo caso de abarcar lo social. Y allí fue que despertó eso como un primer impulso en la televisión. Luego le planteé la posibilidad de hacer un programa que era los sábados a las 7 de la tarde, que se llamaba El Espejo. Y ahí sí ya era una entrevista mucho más intimista, de la que también a veces mirando algunas de aquellas entrevistas que preparé me di cuenta que sí, que me encantaba eso. Y allí se generó... ¿Ya lo traes en el ADN?
Y bueno, supongo que hay algo de eso, porque me parece que estaba bueno generar un clima y ahí empezar a despertar en el entrevistado algunas respuestas. Y bueno, ahí sí me sentí ya mucho más confortable. ¿Qué pasaba con esos primeros días donde iba Daniel Castro caminando por las calles de Tacuarembó, igual a Almacén, y era Sí. Daniel? Sí, bueno, ¿Te igual... pasó? ¿Te chocó ese hecho? ¿Sabes que esto a veces lo digo y puede aparentar como cierta modestia impostada, y no es así? Las comunidades a veces son tan pequeñas en el interior que efectivamente lo toman, si vos lo tomás con naturalidad, si es parte de tu trabajo y si es un trabajo, no digo como todos, pero bueno, en fin, no hay tampoco esa reacción, en aquel momento no la hubo. Pero ahora me ha sucedido que regreso a Tacuarembó y ya no soy el de Tacuarembó para unas generaciones más recientes. Claro, ya soy el de la tele, exacto. Y eso te generó como cierto despegue porque vos decís, ahora sí, algo me perdí en el medio. Ahora sí que la gente de mi Tacuarembó no me conoce por andar transitando en la calle, sino porque me ve en la televisión. Y es un sinsabor, o sea, tampoco es algo desagradable, pero deja como un retrogusto. Antes llegaba a Tacuarembó y por más que estuviera en los medios, llegaba a tu casa. A mi casa, claro, a mi pueblo. Hoy ya sí, cambia un poquito. ¿En qué momento dijiste, bueno, Tacuarembó ya me dio todo lo que me podía dar, agarro las valijas y voy a la capital? Vos sabés que además no estuvo planteado exactamente en esos términos, sino que a mí me decían en algún momento que debía probar suerte en Montevideo y realmente lo rechazaba. Había como una sensación... ¿Por miedo, por inseguridad? Sí, siempre sentía a Montevideo como una ciudad hostil, una ciudad dura, compleja, y además ahí, imagínate que había hecho casi que como una especie de reservorio de cosas agradables. Tenía el trabajo, tenía mis amigos, jugaba al fútbol, iba a pescar los fines de semana, estaba mi familia, o sea, estaba todo bien. Y sin embargo, en algún momento sentí la inquietud de probarme a mí mismo y me presenté a un concurso que fue convocado por el Canal 5, pero con la sensación esa de decir, bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Y eso trajo como consecuencia el hecho de ganar ese concurso, de ser convocado no solo para el Canal 5 en aquel momento, sino para el noticiero que estaba al aire, y después surgió también una suplencia en Radio Sarandí, y ahí fui como conformando una base. Lo que sí les había dicho en aquel momento a las autoridades del 5 y también de Radio Sarandí es que en esas condiciones no podía traer a mi familia, era trasplantar a una familia a Montevideo con un ingreso que no cumplía con los requerimientos básicos para mantener a mis hijos. Y después fue mejorando el panorama y decidí venirme. ¿Cómo fueron esos primeros días de caminar por Montevideo? Complicados. Complicados porque yo vine, recuerdo que en octubre, a fines de octubre, y tuve que transitar noviembre con esa sensación de decir, tengo que arreglar estas cuestiones porque mis hijos van a tener que empezar a venir a estudiar acá y no puedo tampoco hacer que empiecen en Tacuarembó y después trasplantarlos. Tenía, aún mantengo, muchas cuestiones muy provincianas de los temores, a tal punto que busqué un apartamentito que fuera cerca del canal, como para quedar al paso, no tener que tomarme un ómnibus, porque le tenía temor a esas cuestiones. Y después se fueron dando las circunstancias que me permitieron ya venir a radicarme con mi familia, pero la verdad, en aquel momento hubo muchos días en los que pensé seriamente en volver. De hecho, mi hermano tenía un atelier en la Ciudad Vieja y hubo un domingo en el que no pude viajar a Tacuarembó y ahí esa sensación de ahogo de ese atelier, había una ventanita chiquita que daba al puerto, dije no, me voy ya. Me tengo que ir de acá. Y a las pocas horas surgió un llamado de Julio Villegas de Radio Sarandí y fue como ahí, como la señal que necesitaba para quedarme. En Sarandí trabajaste con grandes valores del periodismo. Sí, porque además se había integrado allí a veces se bastardea tanto el concepto del trabajo en equipo, porque parece que todos trabajamos, sí, efectivamente, todos estamos trabajando todo el tiempo en equipos. El asunto es cuando se incorpora casi que como una cultura del trabajo, aquella cuestión de estar todos juntos detrás de los mismos objetivos, y creo que en ese momento de Radio Sarandí se logró, se alcanzó con el liderazgo de Julio Villegas, que me parece seguirá siendo en el resto de mi vida profesional como un referente ineludible, desde el momento en que advertí que era un jefe
que no necesitaba decir que era jefe para imponer su autoridad. Y la autoridad pasaba... un don que no se da mucho. Claro, y la autoridad se daba justamente en eso, en la sapiencia, en la sabiduría que tenía para manejar el grupo, para manejar los temas. Así que me parece que allí encontré sí, esa sensación de trabajar en equipo. ¿Y extrañás la magia de la radio, que es algo que se dice mucho, ¿no? Que la radio tiene esa magia especial? ¿La extrañás? ¿Te gustaría volver? Sí, la radio tiene, sin dudas. De hecho, mis comienzos fueron en radio y aspiro a que en algún momento también la vuelva a desarrollar, porque efectivamente tiene como características distintas a la televisión, pero la televisión es demandante de estar todo el tiempo alerta. Me parece que eso, más allá de que la radio tiene ese componente muy potente y muy fuerte de que hay que ir con cuidado, porque además la gente, por suerte, los públicos cada vez, y ustedes tienen la prueba seguramente a diario, los públicos son cada vez más exigentes. Sí, tal cual. Allí va más allá de los medios. Pero sí, la radio tiene como esa cuestión intimista que se le señala, es verdad. ¿Cómo fue la entrada al Centro Monte Carlo de Noticias, a Telenoche? Fue a través de Jorge Mederos, que había planteado la posibilidad de hacer un informativo en la mañana. En realidad era hacer un informativo con un formato que naciera desde el Centro Monte Carlo de Noticias. Hasta ese momento había un noticiero que lo realizaba una productora, el canal lo quería tomar como parte de su organización, y así fue que Jorge nos convoca a Jaime, Clara, a Elsa, Lebrero y a mí para esta experiencia. Y era entrar a uno de los canales más importantes, ¿no?, de nuestro país. Sí, porque además tenía una fenomenal, un antecedente muy valioso, y era aquella cuestión de haber incursionado con los noticieros matinales. Lo que en aquel momento parecía bastante loco, que era plantear un noticiero de mañana temprano, el canal lo venía ejerciendo, y lo venía ejerciendo con cierto éxito. Así que desde ese punto de vista me parece que estuvo muy bien haber incorporado el servicio de noticias a la estructura del canal, porque le dio como un endurance, como una potencia mucho más fuerte. Y así empecé. Se marcó como una huella, ¿no? Se marcó, sí. Creo que el canal en ese sentido marcó un rumbo. En cuanto a ese concepto en el que a veces insisto, es una usina que se enciende a las 5 de la mañana aproximadamente y que se viene a apagar ya muy larga la noche, porque tiene desde siempre esos espacios informativos que son el noticiero de la mañana, con toda la formalidad que implica un noticiero, el noticiero de la mañana, luego el aporte al mediodía como una puesta a punto, la edición central y después un cierre. Y durante mucho tiempo fue el único canal que tenía esa cuestión de usina informativa, estaba todo el día funcionando. Era una trituradora de carne, pero era también o por lo menos aportaba la sensación de que cuando uno quería saber una noticia, prendía el 4, era como un acto reflejo. Todos los días, cuando arrancás el noticiero decís, hoy puede ser un gran día. Claro, tomado, ¿por qué eso? Frase robada de Serrat impunemente, algún día me va a cobrar los derechos de autor, pero lo digo porque me parece que me estimula primero, quiero convencerme de que ese día algo bueno va a pasar, siempre tengo la sensación de que sucederán cosas buenas, a pesar a veces de que el horizonte es sombrío, y me parece que ahí es donde le transmito a la gente ese impulso que se necesita a esa hora de la mañana. Yo creo que también está bueno saber que alguien puede llegar a decir, miren que hoy algo bueno va a sucederles, Empecemos con ese criterio. No sé si bajón típico de los uruguayos, ¿no? Claro. Ay, que temprano, que es lunes, que me tengo que levantar, ¿no? Como Sí, yo lo planteo en esos términos, o sea, quiero que la gente sienta la posibilidad de que hay que afrontar el día y que algo bueno va a suceder a lo largo de él. Y recuerdo que en el medio de la crisis, en una situación muy jorobada, había un paro en la intendencia. Bueno, se configuró, viste, que a veces se dan esos escenarios de alto conflicto. Sí. Y no sé si no era en el medio de la crisis de 2002, no dije la frase porque me parecía que no correspondía, y me llamaron a reclamármela. A partir de ese momento, cuando una señora que trabajaba en la intendencia, que hace poco había perdido al marido, me dijo, no dejes de decirlo, ahí lo incorporé para siempre y no se me Marca escapa. registrada. Marca registrada, salvo, bueno, alguna excepción muy dura que represente una pérdida. En ese caso me tomo la libertad de decir, hoy para mí, personalmente no puede serlo, pero creo que sucedió una vez nada más ante la muerte de un amigo. ¿En qué momento tomaron relevancia o qué significan para vos las entrevistas? El espacio para ejercer, o para intentar, no voy a ser tan arrogante, para intentar ejercer
una forma de ver el periodismo. Porque se da esa sensación de que uno abraza esta profesión y no tenés como muchas chances de decir, bueno, acá lo quiero ejercer como corresponde o como dicen los manuales. Me parece que la entrevista me permite eso porque representa, por ejemplo, el desafío para el periodista, de lo que sabemos todos, de lo que está en el ABC, estar informado, ir a fondo, intentar en la medida de lo posible instalarse en el lugar de quien está en ese momento siguiendo la entrevista. Y eso es lo que intento. A veces, el otro día justo había una charla en el Crandon ahí donde se planteaba, dice, bueno, no, decía Sergio Silvestri, un queridísimo amigo, ¿no? Decía, yo no siento que cuando esté haciendo periodismo tengo que estar representando a la gente. Y ahí teníamos como un matiz. O sea, es verdad, no sé quién lo dijo, si el presidente Sanguinetti en su momento, la opinión pública es una especie de bicho de 7 cabezas, casi invisible, pero que está ahí. Uno no sabe qué es la opinión pública. Entonces, mal podría yo decir que represento a la opinión pública o represento a la ciudadanía o represento lo que quiere saber la gente. Es mentira, no hay un gentómetro que mida exactamente, mira, esto es lo que tenés que preguntar para estar... No, es tan heterogéneo el público. De hecho, en este momento nos estará mirando gente tan diversa que es imposible instalarse en ese lugar. Pero no me quedo con la frustración, voy al intento igual. Te pregunto, ¿no te parece que en nuestro país pasa mucho de que el entrevistador pregunta con cierto miedo, que muchas veces tiene demasiado cuidado, tiene miedo que se enoje el entrevistado? Que muchas veces falta ese compromiso de, porque es verdad que es muy heterogéneo el público, lo que sea, pero hay veces que hay preguntas que uno sabe que la gente querría hacer. Sí. ¿Hay como miedo? Yo creo que cada vez menos, por suerte. O sea, volviendo a la práctica del periodismo con honestidad, cuando uno va frontalmente a la entrevista, es muy difícil que te puedan acusar de no hacer bien tu trabajo, porque en realidad lo que vos planteás allí es, vamos al trancazo, si corresponde, al trancazo fuerte pero leal. Yo no voy con el ánimo de fracturar o de dar la paralítica, voy con el ánimo de conocer, de saber, porque íntimamente considero que a alguna gente le puede interesar esa respuesta. Hubo de la apertura democrática hasta acá una interpelación a todos, a los medios y a los periodistas, porque veníamos de una época muy oscura donde efectivamente allí había sobradas razones para tener miedo. Hoy, en cambio, aquel periodista que ejerza con honestidad su oficio, su profesión, no debe temer, porque a la larga también el interlocutor, en este caso sobre todo el integrante del sistema político, sabe cuáles son las reglas. Y sabe perfectamente que hay periodistas que están... ¿Saben cuáles son las reglas los políticos? Bueno, que las sepan cuanto antes, porque me parece que ella es algo que vino para quedarse. Acá hay periodismo serio, periodismo comprometido con el oficio y un periodismo que no puede dejar de lado de ningún modo lo que ha alcanzado hasta el momento, que es el respeto del sistema político. Y te diría que a ustedes les debe pasar lo mismo que me pasa a mí. Muchas veces antes de una entrevista, tal vez en otro tiempo, había una llamada para preguntar, ¿y por dónde vas a ir? ¿Hoy no pasa? Hoy no pasa. O sea, en este ¿No caso te ha pasado? de ninguna un mail, manera. Un mensaje, sería muy tal desleal. Cosa, ¿no? Muy desleal sería. Hoy la nota de la mañana fue con Luis Lacalle Pou. La gente después podrá valorar y establecer si la nota fue buena, mala o regular. Fue lo que en ese momento me salió desde mi honestidad, desde su capacidad para responder, para no responder, cada uno lo valorará. Pero en ningún momento hay ninguna concesión previa. Y el único mensaje, y lo podría llegar a mostrar, el único mensaje que tuve con Lacalle Pou en estas horas de texto, de coordinación, fue ¿a qué hora debo estar? Esa fue su pregunta. Y nada más. A las 7:20, Luis. Nada más, es eso. Ni por dónde va a pasar, ni, che, estoy medio flojito en este tema, tal vez si podemos, porque a veces también se plantea no una cuestión directa, sino una sugerencia. Y no ha pasado. No ha sucedido, me parece que eso habla bien también del sistema político que ha madurado y que se expone, y que va, y que asume que puede también quedar mal parado. Bueno, tenemos ejemplos. Bueno, ahora a eso voy, ¿no? También porque decías, bueno, hay un cambio, el sistema político tiene que entender las reglas. Sí. Y te ha pasado con políticos de mucha trayectoria, como por ejemplo el expresidente Lacalle y también el vicepresidente Danilo Astori, que se han enojado. Sí. No han entendido esas reglas del juego, ¿no? Sí, o las entiende. Lo que pasa que también uno debe tener en todo momento la capacidad, aunque a veces quede como borroso, uno debe tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Y entiendo que muchas veces las circunstancias son de altísima complejidad
y que hay tiempos que apremian. En el caso del presidente Lacalle fue a semanas de una definición de la elección, como en este caso, Sí. fue más o menos en este tiempo. Por lo tanto, nadie que no esté en sus zapatos puede imaginar el grado de tensiones y de presiones que tiene. Eso con respecto al caso de Lacalle, con respecto al caso de Astori, era el tema ni más ni menos que de Pluna. Entonces, yo asumo que en ese momento es tanta la complejidad, tan difícil de decodificar en mucho tiempo, imagínate en un puñado de minutos como los que yo dispongo. Entonces me parece que también ahí le pesó a él esa necesidad de expresar cuestiones que sabía que no las iba a poder resolver en un par de minutos, que no iban a quedar claras. Desde mi punto de vista, de cualquier modo, me dejó la sensación de tristeza, porque creo siempre que el foco de atención debe estar instalado en el entrevistado. Él es la persona importante. El protagonista. Si circunstancialmente el haz de luz viene sobre ti, es por una circunstancia de la entrevista. Siempre uno debería cuidarse de que el haz de luz esté sobre el entrevistado. En este caso, él quiso instalar el haz de luz sobre mí, que estaba tratando de cumplir con mi función de periodista, y me parece que allí estuvo su error. Supongo que habrá sido por las presiones de ese momento y del tema, de la complejidad del tema. Estamos a una semana, un poquito menos, de las elecciones. Desde tu punto de vista, con la trayectoria, has cubrido un montón de elecciones nacionales. ¿Cómo ves la campaña? A veces cuando se dice que la campaña ha sido superficial y light, me parece que no es así. Quien haya querido informarse de temas en profundidad ha tenido herramientas. Esta casa es una prueba y las demás que trabajan en ese sentido. Me parece que son momentos donde se exhiben asuntos que nos involucran a todos, que nos impactan a todos, porque si no, no debería entenderse por qué se está hablando ahora de la edad de la jubilación, que es algo que nos involucra a todos, y es porque aparece en la campaña. Es el momento para plantear los grandes temas. Hubo una ausencia importante de debate, es verdad. Me parece que hubo ¿Crees que cambiaría posiciones... Los Santos un debate? Es un elemento más, me parece que contribuiría, sería... Yo estoy admirado de lo que sucede en Brasil. Es impresionante, lo he Sí, que a falta de uno seguido. son 3 o 4, ¿no? Sí, son unos cuantos. Ahora, por ejemplo, en el último tramo creo que estaban previstos 4, pero además empiezan todos los candidatos y después se decanta hasta llegar a esta circunstancia donde están la presidenta Dilma y Aécio en condiciones de candidatos, se tratan, además con ese tono, se establece la igualdad y me parece que la gente saca conclusiones importantes. Acá le faltó, me parece eso, pero yo veo que las campañas en Uruguay son muy buenas en cuanto a aportar. Después, claro, a veces uno va quedando con la anécdota, con lo accesorio, con los tropezones, con los tropiezos de los candidatos, pero si vas un poco más en profundidad, vos tenés allí, si querés vas al comité del Frente, al club del Partido Colorado, o al Partido Nacional, y están los programas, por ejemplo. Daniel, tengo poquito tiempo, pero por más de que me rete la productora, 2 para el final. A ver. ¿Qué rol tienen las redes sociales en la campaña y cómo ha tomado en tu vida, ¿no? una fuerza impresionante en Twitter? Bueno, para el caso de la campaña electoral me propuse sin éxito, fracasé con rotundo éxito en cuanto a tomar cierta distancia del Twitter, porque me parece que estaba bien mantener mis convicciones, mantener mi libertad, pero me parece que uno debería evitar cualquier ruido de parte de un comunicador. A mí me han acusado, seguramente como a tantos, de todo, ¿no? O sea, desde un lado para el otro. Amanecemos un lunes siendo fachos y terminamos el viernes bastante zurditos, o sea, y en la semana fuimos. Es la exposición que te da Twitter, por ejemplo, ¿no? Algo así, y me parece que estaba bueno tomar cierta distancia. No lo he logrado, cada tanto hago algunos comentarios. De cualquier manera, sí entiendo que este nivel de intolerancia que se advierte en el Twitter es algo, para mí, ciertamente novedoso, porque creí que más o menos se iba a transitar por un camino un poco más de tolerancia. He advertido cuestiones que van exactamente en contra de eso, de todos los partidos, pero bueno, pasará este momento, todo volverá a la calma, y en fin, seguiré tratando de apelar
a las redes sociales, que son una enorme, para un periodista, son una enorme fuente de información. Es impresionante, es una cantera una herramienta realmente útil. Tremendo, tremendo, porque además uno que a veces tiene esa cosa así de decir, yo quiero evitar ser todólogo, yo quiero evitar ser alguien que sepa de todo. Sí. Twitter lo que te da es la capacidad, la herramienta para decir, mira, de este tema de la composición del agua mineral, el que más sabe fulano de tal, y te redirecciona. Esa es la capacidad que tiene Twitter, te va como iluminando un camino. Si vos no sabes mucho de megaminería, bueno, probablemente en Twitter adviertas a uno que está en contra con fundamentos, otro que está a favor con fundamentos, y sobre esa base tenés que trabajar. O sea que como cantera de temas, insustituible. La última, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? Nos van a correr. Sí, nos van a matar. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones en el periodismo? Bueno, hay como en todo, ¿no? O sea, me parece que si yo necesitara algo en mi vida profesional, desde ya daría una mano por estar en una academia, por tener la formación académica. O sea, me parece que es una falencia, o sea, está muy bueno contar con eso. También está muy bueno no creársela, o sea, el hecho de que la academia te aporte claves, herramientas, un kit como para empezar en el periodismo, me parece que lo que te da es como la primera llave. Después hay muchas puertas por transitar. Una de ellas es la realidad mismo, que te sorprende a diario y que te tienen que encontrar preparado. Entonces, cuando encuentro a chicos que están comprometidos con la profesión y que están convencidos de que apenas lo que empezó con la carrera es el inicio del conocimiento, y no al revés. Vos cuando terminás la carrera empezás a conocer. No es en el periodismo, ¿no? O sea, nunca terminás de aprender. La formación permanente, la formación continua debe de ser el gran objetivo. Y he visto como vemos, o sea, hay futbolistas buenos y malos, hay médicos buenos y malos, hay psicólogos buenos y malos, hay periodistas buenos y malos, también de esa cantera que va surgiendo. De cualquier manera, me parece que nacen en un tiempo distinto, desafiante. Yo creo que los medios tradicionales también están interpelados. Aquí hay una prueba. O sea, las cosas van corriendo por muchas vertientes y hay que estar como preparado para eso, para afrontar el desafío de tratar de ser cada día mejores. Y créeme que eso es un reto importante. ¿Te ves docente? No. ¿No? No porque, primero que no tengo ese anclaje sobre lo académico. En todo caso podría aportar las experiencias del día a día. Pero no me veo en ese rol. La última chiquita. Padre, abuelo, sí, padre joven, sí, padre después de los 40. Padre viejo. ¿Cómo se vive todo ese...? Bueno, sí, como eso, como un aprendizaje. O sea, también lo tomo mucho más importante porque tiene que ver con la vida, ¿no? Pero he aprendido con enormes coscorrones y tropezones fenomenales, he aprendido eso, a que debo aprender a diario a ser padre, no se termina de aprender nunca, por otra parte, y no es a lo ser mismo abuelo, ser a los 18 que ser a también, más de los 40. Y bueno, ir administrando esas cuestiones que tienen que ver con tratar de enseñarle o de dejarle a los que están en el futuro, a los que están planteados en mi vida en el futuro, que aprendan, bueno, lo que pude dar mejor de mí, y en eso estoy en un aprendizaje, con Clarita recién llegadita, Maite, Cia, Nano y con aparte mis nietos. Edades bien distintas, ¿no? Muy con distintas. Realidades distintas porque cada edad y te desafían y ahí es donde tenés que hacer tu principal ejercicio. Y bueno, ojalá que algún día aprenda, Daniel, fue un gustazo tenerte Igualmente, en el Lu, bueno, muchas gracias a ti y a ustedes. Daniel dijo hace algún tiempo en una charla que dio en la Universidad Católica, comparó, mejor dicho, su carrera con el paso de un equilibrista por la cuerda floja en la que distintos intereses van haciendo difícil la estabilidad sobre la cuerda. Daniel. ¿Cómo andás, Lu? Muy buenas tardes. Bueno, primero que estoy encantado de estar acá, sobre todo por ti, a la que considero una gran amiga. Estoy con la sensibilidad a flor de piel, así que tratame con cuidado y no me sometas a estas situaciones que me hacen acordar, por ejemplo, bueno, esa nota con Mujica y algunas otras cosas, estoy encantado de estar acá. ¿Hace cuántos años de esa nota? Y hace unos cuantos, pero mirá, él era ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, así que imagínate, me he encontrado más en esta casa con amigos de esos que, viste, cuando abrazás sentís que realmente hay un afecto. No es que seamos bichos raros los periodistas, pero está bueno que en la trayectoria o en abierto esa década que fue, por ejemplo, de los 10 a los 20, ¿no? Allí fui un niño feliz. Y eso me parece que a veces deja
esa sensación de que si en algún momento se alcanzó esa felicidad, uno debe buscarla. Es como una fuente, existe. Y uno tendría que abrevar en ese recuerdo para decir, bueno, ojalá que pueda en algún momento llegar a esa felicidad plena. Que es una utopía desde ya, porque después las circunstancias, los avatares van como condicionando, las ausencias también van incidiendo, pero están las presencias, y en función de esas presencias o en función de esa necesidad que uno tiene también de que lo vean bien, vas alcanzando algunos estados de ánimo similares. Pero en Tacuarembó fue maravillosa esa infancia. Padres comerciantes. El boliche. ¿Castro papá, ayudaba a los padres? ¿Cómo? Entonces, ¿de dónde relación? El paso por este oficio, uno se vaya encontrando con gente tan notable, y me he encontrado con unos cuantos acá, así que estoy encantado, porque la excusa es la entrevista, me permitió acercarme a gente que quiero mucho. Contame cómo es esta especie de comparación con el equilibrista. Claro, yo sostuve en esa charla a la que habían acudido los presidentes Sanguinetti y Lacalle, que muchas veces en el ejercicio del periodismo uno va con la vara, sopesando distintas presiones, porque es en busca innegable. De esa objetividad, ¿no? Tan deseada. Sí, yo voy un poco más allá, no sé si existe a esta altura la objetividad, en todo caso lo que advierto es la necesidad de buscar un planteo desde la honestidad, y se transita por una cuerda tensa que te obliga a ir haciendo equilibrios, pero sin dejar nunca de lado el concepto más fiel del periodismo, que es aquella cuestión vinculada al rigor, a la necesidad de honrar el oficio o la profesión. Entonces me parece que estaba bueno eso. Muchas veces se posa una presión empresarial acá, una presión del propio sistema político, entonces uno tiene que ir transitando, más allá de que aparecía como peyorativa la figura del equilibrista, yo creo que no, que es eso, ¿no? Es la búsqueda de ese equilibrio sin perder de vista nunca el cometido esencial, que es tratar de llegar a la verdad. Ya vamos a andar más sobre el periodismo, la objetividad y todo ese gran tema. Pero contame, ¿naciste en Rivera? Sí, en Tranqueras de Rivera. Sí, exactamente. ¿Cómo fue esa infancia en Tacuarembó? Brillante, espectacular. Yo cuando digo que tuve una década de felicidad, o sea que pude comprobar claramente lo que es la felicidad. ¿Relaciones públicas surgió? No, ¿qué relacionar? Ahí era todo a imposición, porque en realidad yo era apasionado aún hoy apasionado por el fútbol, y no había relaciones. Nada. Me decían, tenés que venir a cargar. Una anécdota, por ejemplo, tiene que ver con eso. Con las sandías, puede ser. Exacto. ¿Viste? Me encanta que hayas estudiado ese aspecto que me hace tan feliz, porque era ayudar al viejo en un momento donde, claro, el comercio demandaba muchísimo, y era a veces las 9:30, 10, 11 de la noche de una jornada de muchísimo sacrificio, y yo aún así seguía, a pesar de la oscuridad, seguíamos chiviando con los chiquilines, y me llamaba, y era un mandato que no era una imposición, era un mandato a colaborar mínimamente con lo que era el sacrificio de papá, que sí era importante, y era cargar, entre otras cosas, sandías. Era un trabajo complicado. Y hoy en día ves las sandías. Y ni siquiera saqué brazos, mirá vos.